Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quiero invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, para que podamos estar leyendo juntos la palabra de Dios. Capítulo 11, vamos a leer en el verso 20 en adelante. Dice la Sagrada Escritura: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Padre, queremos agradecerte en esta tarde. Nos das esta comunicación y por medio de esta comunicación la oportunidad de compartir de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego y nuestra oración es que al momento en estar compartiendo, Señor, la gracia, la unción de tu Espíritu Santo fluya de manera que seamos ministrados, instruidos, edificados, fortalecidos, consolados mediante el poder y bajo la acción del Espíritu Santo a través de tu palabra, inspirando nuestras vidas y bendiciéndonos para gloria, honra y alabanza de tu nombre. Amén. Como comenté y hice mención, estos días pasados, en el día de ayer, tuve que oficiar en el servicio de nuestro hermano Antonio Montes de Oca, el papá de nuestra hermana Lorena y como comúnmente le conocíamos como Coco, un hermano con quien el Señor me ha permitido tener comunión por 30 años, si bien no asistía a la iglesia, pero al ser vecino y habiéndonos confiado por tantos años también a su hija, ¿no? Quienes conocemos como Lorena y que tiene sus dificultades, para mí era una honra que un padre quien tenía tan especial tesoro como lo era Lorena para él, nos la supiera confiar. Y tenía que ministrar en el servicio y sabía que por ser una persona conocida, dado que Antonio creció en Aiguá, pero fue muy conocido aquí en Maldonado por muchos años,
y sabiendo que mucha gente iba a acercarse a despedir los restos de su cuerpo, le pedí al Señor una palabra. Y casi siempre hay 2, 3, 4 mensajes que uno tiene para compartir en estos momentos. Uno de ellos por excelencia es este, porque nos habla de la resurrección y la vida. Pero como la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que espada de doble filo, por más que aquellos que tenemos ministerio y que a la hora de compartir una palabra de consuelo o una palabra de referencia para las almas, para la vida, sabemos tal vez a dónde dirigirnos, ¿no? Es como el que dice que el buen maestro del buen tesoro saca, del tesoro, del cofre saca el buen tesoro, amén. Y el cofre es el corazón y el buen tesoro es Cristo y su palabra encarnada, ¿no es cierto? Pero también podríamos ilustrarlo como el que trabaja en un almacén o el que trabaja en una ferretería, si bien el paralelismo es muy burdo, ¿no? O común. Cuando le piden un clavo, le piden un tornillo, sabe a qué lugar de la estantería ir y tomarlo. Así quienes ministramos sabemos cuando tenemos que compartir una palabra para una situación en particular y específica, a dónde referirnos. Entonces, dado que también venía con muy poco tiempo, porque el servicio era a las 3:30, yo llegué 2:30 de Montevideo, tenía tan solo 1 hora para prepararme y estar compartiendo con la familia, porque el día anterior había estado compartiendo con una congregación en Montevideo, la congregación del pastor Miguel Laciu, quien también enviaron saludos para los hermanos. Y aprovecho esta oportunidad para compartir los saludos de la congregación y del pastor. Entonces, sabía dónde dirigirme. Y bueno, abriendo mi Biblia en este pasaje de las Escrituras, en el cual el Señor habla respecto de la resurrección y la vida, sabía que tenía que compartir. Pero como les dije, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y mientras yo leía, nunca me había detenido en el hecho de que Marta le había dicho, si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús hizo hincapié en que Él era la resurrección y la vida, que el que esté muerto vivirá, y el que cree en Él, aunque vivirá eternamente. Y ese parte del pasaje nosotros lo conocemos. Pero lo que me llevaba a reflexionar es que Marta no conocía el por qué Jesús había venido a este mundo. Ella pensaba solamente en su entorno, pensaba en su necesidad inmediata, que su hermano fuera curado. Pensaba en su entorno. Si Jesús hubiera venido a Betania 4 días antes, mientras Lázaro agonizaba, tal vez no hubiera llegado a la muerte, no hubiera pasado por esa situación. Entonces estaba concentrada en que Jesús tenía que estar en Betania y que tenía que estar unos días antes. No debía haberse demorado y que físicamente debía haber estado en Betania. Pasando por alto algo tan importante que es el por qué Jesús vino a este mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos convertimos en Marta, queriendo que Jesús, en una necesidad inmediata, acuda a nosotros para suplir nuestra necesidad o para ayudarnos en el momento de la dificultad. Y pensamos en que si no vino, o si no nos respondió, o si no salimos adelante, que tal vez Jesús no está con nosotros. Que tal vez Jesús no mira nuestra necesidad para atenderla de la manera en que nosotros esperamos. Y como Marta podemos caer en el error de decirle, Señor, si hubieras estado aquí, yo no estaría pasando por la situación que estoy pasando. Y es un foco completamente desvirtuado, porque Jesús no vino para suplir mi necesidad inmediata.
Jesús no vino para responder a la situación que estoy viviendo. Jesús vino con un plan determinado por Dios y con un propósito específico. Es más, si nosotros queremos mirar el plan y el propósito específico de Dios con Jesucristo, no tenemos que ir muy lejos. Tan solo al momento en que el ángel Gabriel le anunciara a su madre María el nombre que habría de ponerle, así en Mateo capítulo 1, verso 21, cuando le dijo, y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque éste salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús no vino para atender mi necesidad inmediata, no vino para responder a una necesidad personal. Jesús vino para salvar a la humanidad y a dar su vida en rescate por muchos. Es más, cuando leemos en el mismo Evangelio, allí podemos ver claramente que la Escritura dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. No dar su vida en rescate de uno, de mí en particular, sino para dar su vida en rescate de muchos. Que yo soy bendecido al haber complacídole a Dios, revelarme a Cristo y rescatarme de una vana manera de vivir. Amén. Con toda firmeza tengo que decir amén. Tengo que decirle que debo de estar eternamente agradecido. Y una de las cosas en las cuales he estado meditando y por las cuales he estado orando es que a veces hablamos tan ligeramente al respecto de los sufrimientos y de los padecimientos del Señor, que ya lo hemos naturalizado, cuando debiera constreñirnos el solo hecho de pensar que Cristo murió. Por lo menos fue la experiencia de Pablo, cuando dijo, pensando en esto, el amor de Dios me aprisiona, me constriñe, en que si uno murió por todos, luego todos morimos en ese uno. Pero muchas veces de tanto repetir la historia de los padecimientos del Señor, y ahora se acerca la Pascua, estamos a unos meses, donde nuevamente vamos a recordar en nuestras congregaciones, o tal vez usted esté leyendo allí cerca el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, donde empiezan los padecimientos del Señor, o en el Evangelio de Mateo, o en el Evangelio de Lucas, y lo hayamos naturalizado tanto, ¿no? Que no nos detenemos a meditar. Y yo no le digo que nos detengamos a meditar en la profundidad en lo grueso de los clavos, de lo rústico que era la madera. No le digo en eso, sino en cuánto nos ha amado Dios, que no nos negó ni siquiera la vida de su Hijo. ¿Por qué le hablo de no naturalizar? Para que podamos pensar en esto, que el que no nos negó ni siquiera la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? ¿Y qué son todas las demás cosas? Mi necesidad inmediata, la dificultad que estoy atravesando. En comparación, mi necesidad inmediata, la dificultad que estoy atravesando, en comparación a la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, al haber derramado su sangre perfecta, su pura sangre, para limpiar los pecados de un vil pecador, ¿en qué se compara mi necesidad inmediata, la dificultad que estoy atravesando? Si Cristo solucionó el destino de mi alma, que estaba destinada y confinada al infierno, al tormento eterno, si Cristo me dio la salida de esa confinación, a la cual estaba destinada mi alma y todo mi ser, porque un alma sabe que necesita un cuerpo. Por eso algunos piensan en la totalidad de la vida como los días que estamos viviendo, pero esa no es la totalidad de la vida. Después de la muerte viene el juicio, y los que bien hayan hecho irán a la vida eterna, y los que mal hayan hecho irán a la condenación eterna, donde el fuego no termina de quemar,
ni el gusano termina de destruir. ¿Qué significa? Que va a haber un cuerpo y un alma penando por toda una eternidad, como también va a haber un cuerpo y un alma disfrutando por toda una eternidad de todo el bien de Dios. ¿Está comprendiendo? A veces nos encerramos tanto en la dificultad que estamos atravesando. A veces estamos tan mimetizados, como decir, tan metidos en el problema que estamos viviendo, que perdemos el foco como Marta. Marta dijo, si tú hubieras estado en Betania 4 días atrás, Lázaro, mi hermano, no hubiera muerto. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá, y el que vive y cree en mí vivirá eternamente. ¡Qué gloria, hermano! Porque antes de que Jesús pronunciara estas palabras, todos nosotros estábamos por la ley condenados, declarados reos de muerte. Por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y éramos por naturaleza hijos de ira. De la ira, no de un hombre, no de una persona enojada. Hijos de ira, de la ira de Dios. De la ira de Dios, por naturaleza. Pero siendo hijos de la ira de Dios, Cristo vino a este mundo y se entregó por nosotros para rescatarnos de esa condenación eterna y darnos con Él, juntamente con Él, vida y vida en abundancia. Entonces, lo que el Señor me llevaba a meditar es, Gustavo, y hablo en primera persona porque esa palabra la recibí para mi vida, no pierdas el foco de por qué y para qué yo he venido a este mundo. Porque yo vine a rescatar lo que se había perdido. Vine a dar vida y vida en abundancia. Y los sufrimientos del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera. Entonces, ¿Dios tiene respuesta para mi necesidad inmediata? Amén. Dios quiere influenciar en mi medio, en mi medio ambiente, por decir, o en mi comunidad de fe, en mi familia, en mi ciudad. Amén. Dios quiere bendecir mi vida, quiere bendecir mi familia, quiere bendecir mi comunidad de fe, quiere bendecir la ciudad en la cual vivo, el país en el cual resido, quiere bendecirlo. Pero lo más glorioso es que Él vino a rescatar a la humanidad toda que se había perdido en el huerto del Edén, porque el pecado entró por un hombre y luego todos los hombres pecaron y todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Pero inmediatamente dice, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. No pongamos un telón sobre la obra y sobre el propósito bien definido y determinado con Jesucristo y por medio de Jesucristo con la humanidad por una necesidad inmediata o por una dificultad que estemos atravesando. Y si en ello pensamos, vamos a ser las personas más felices, porque entonces estaremos pensando, si Dios le dio salida al problema de mi eternidad, ¿cómo juntamente con Él no me dará también la salida a todas las dificultades que tengo en el siglo presente? Porque las bendiciones de Dios son apretadas, remecidas y rebosantes. Y el Señor prometió bendecirnos en este siglo, en este tiempo presente, y prometió bendecirnos en el siglo venidero, en ese reino milenial
que Él tiene reservado para todos los que creen en Él, los que le han honrado, creyendo a su palabra, lo cual es la iglesia del Señor Jesucristo. Les invito para orar y meditando y reflexionando en la entrega de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que podamos fortalecernos en el Señor para seguir constantes hacia adelante, sabiendo que todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio de Él y a través nuestro. Que el Señor quiere glorificarse en nuestras vidas. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas para llevarnos a la reflexión y no perder el foco del por qué y el para qué tú has venido a este mundo. Que no has venido a la ciudad de San Carlos, a la ciudad de Maldonado, al país del Uruguay en particular. Tú viniste al mundo y para rescatar a la humanidad toda. Que yo piense que no estás en mi lugar físico o en mi momento presente, eso no empaña tu obra y tu propósito consumado y claramente definido y narrado en las Escrituras. Por lo que te doy gracias, Señor, que no negaste el dar tu vida para rescatar esta vana vida que estaba sin provecho en este mundo. Gracias te doy por medio de Jesucristo. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermano. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,